y nos encontramos con la personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos Quintero, para hablar como de un balance general de este 2025, diferentes temáticas relacionadas con desplazamiento, con víctimas del conflicto armado, con salud, también con todas estas cuestiones que tienen que ver con quejas disciplinarias. Comencemos, personera, con el tema de salud, que es como la constante que se escucha en todo el territorio nacional, y que por supuesto Armenia no es la excepción. ¿Cómo le ha ido a la personería en la recepción de estas quejas, en el acompañamiento de las personas que vienen a buscar aquí ayuda? Bueno, Robinson, en lo que va corrido del año atendimos 1.162 casos en salud. El servicio que más se le está vulnerando a los usuarios es la entrega oportuna de medicamentos. Es una problemática que estamos viendo a nivel nacional con todos los dispensarios pues contratados por las EPS. No entregan los medicamentos o quedan entregas pendientes a los usuarios que pues cuando tienen con qué, pues afortunadamente pueden ir a comprar el medicamento, pero muchos no tienen los recursos para comprar esos medicamentos, entonces sí se quedan sin el tratamiento pues para sus enfermedades, que a veces son enfermedades crónicas que requieren pues una atención especial. La EPS más requerida es la nueva EPS, seguida de ASMED Salud. Entonces, en total, 1.162 casos atendidos en salud. Otra cifra, pues, como relevante, es la atención en general a todos los usuarios en la personería municipal. Este año hemos atendido a la fecha 10.145 personas. Eso es una cifra que hace muchos años no veíamos. La personería sí había registrado cifras parecidas, pero antes de la pandemia, obviamente con la pandemia, pues la atención presencial se redujo, pero este año volvimos a tener 10.145 atenciones, que es una cifra que antes de llenarnos de orgullo nos preocupa mucho, porque eso significa que a las personas se les está amenazando y se les está vulnerando constantemente sus derechos, pero también resalta la confianza que tienen las personas en la entidad, ¿cierto? Aquí encuentran una atención siempre. Para mí es una política que acá nadie se devuelve, nadie se va para otra entidad. Obviamente hay cosas que no podemos hacer porque no están dentro de nuestras funciones y competencias, pero la directriz siempre ha sido que todas las personas se atienden y cuando no es nuestra competencia, desde acá se hace la remisión por escrito para que la persona tenga una atención a su caso o a su problemática. Estas 10.000 personas que han sido atendidas durante este año son de diferentes temáticas. La personería atiende de lo que a usted se le pueda ocurrir. Problemáticas de arrendamientos, derechos laborales. Aquí se atienden, por ejemplo, y se realizan las liquidaciones laborales porque la oficina del trabajo se niega a hacerlas. Entonces aquí se hacen las liquidaciones y las asesorías en materia laboral, en materia penal, en materia civil, en materia de familia. En todas las áreas se brinda atención y asesoría a los usuarios. En materia de servicios públicos, domiciliarios, de eso nos llegan muchas quejas. ¿En relación a cuál de todos los servicios públicos? ¿Agua? En general, sí, agua, energía o muchos temas de estatuto del consumidor o de protección de los derechos al consumidor, que en algunas partes no les responden por la garantía de los productos o cobros indebidos por las empresas de telecomunicaciones. De eso llega mucho. Son generalmente las empresas de telecomunicaciones. Sí, sobre todo. No tanto energía ni agua, sino con las empresas de telecomunicaciones es como de donde más se reciben quejas por cobros indebidos. Entonces esa es otra pues como atención frecuente acá. ¿Cuáles son los estratos que más vienen a buscar aquí ayuda de la personería? Aquí se le brinda asesoría a cualquier estrato. Pero los que más predominan siempre son estratos 1, 2 y 3. Y dependiendo del caso que la persona viene aquí a consultar, más o menos ¿cuánto calculan que es el tiempo de resolución de ese problema? Dependiendo, claro, pero más o menos. La atención se realiza de manera inmediata, ¿sí? Aquí las personas no tienen que pedir cita, en orden de llegada se atienden y si hay que hacer una acción de tutela se le hace y se le entrega. Si hay que hacerle un derecho de petición, un recurso, todo se le hace a la persona en el momento en que se brinda la atención. Obviamente pues ya los tiempos que tienen las entidades requeridas para responder pues son los señalados en la ley. De estas 10.145, ¿cuál es el número de respuesta positiva para la persona, para el ciudadano? Que ya obviamente no depende de la personería, sino que ya son agentes externos. En ese caso, pues sí, para nosotros es difícil tener esa cifra. Las
las peticiones, las acciones de tutela, los recursos se hacen a nombre del usuario. Entonces, para nosotros es difícil tener un control de qué pasó con eso, si tuvo una respuesta positiva, si le resolvieron el recurso de manera oportuna. En eso estamos trabajando, Robinson. O sea, en eso sabemos que tenemos una debilidad, en medir la efectividad, y en eso estamos trabajando para el otro año pues poder como empezar a medir ese impacto, pero en este momento no tengo esa cifra. No, es que me llama mucho la atención porque usted misma lo dice, que es una cifra, digamos, contradictoria. Es buena para la entidad porque atiende y puede darle, digamos, acompañamiento ciudadano, pero eso da a entender de que hay muchas fallas alrededor de quienes deben ayudar a respetar los derechos, a propender porque haya, digamos, una sana convivencia, instituciones o personas particulares. ¿Se hace algo al respecto para esto de parte de la personería? ¿Cuánto un llamado de atención a las entidades que prestan servicios públicos, a los defensores de derechos humanos, a las empresas? Por ejemplo, una de lo que uno más evidencia es la vulneración al derecho fundamental de petición. Las entidades no contestan los derechos de petición de manera oportuna a los ciudadanos, incluso a veces ni siquiera nos responden a nosotros. Y en eso tenemos unas falencias por parte de las entidades públicas, ¿cierto? Entonces, frente a esa problemática en particular, teniendo en cuenta que la competencia de la personería para la vigilancia administrativa es frente a las entidades del orden municipal, la personería municipal se ha hecho un seguimiento al municipio para garantizar que se responda de manera oportuna a las peticiones, que se respondan de fondo, que no quiere decir que al peticionario le tengan que decir que sí a lo que pide, pero que sí le contesten de fondo a lo que está solicitando y que le respondan de manera oportuna en los términos que ha establecido la ley. Y se desconoce incluso la gravedad de no responder un derecho de petición. Por supuesto, eso es una falta disciplinaria, eso vulnera un derecho fundamental, el derecho de petición es un derecho fundamental, por lo que incluso se puede interponer una acción de tutela frente a la omisión de una respuesta a un derecho de petición. En eso hemos estado pues como trabajando específicamente con la administración municipal, y sin embargo a diario recibimos copias de derechos de petición de los usuarios que van dirigidas a entidades públicas, a instituciones privadas, y nosotros a cada una de esas peticiones le hacemos un seguimiento individual. Le escribimos a la entidad, le escribimos a la institución para que por favor le den respuesta de fondo, oportuna al ciudadano, y para que nos remitan copia de esa respuesta para verificar que sí se haya garantizado el derecho fundamental de petición de esa persona. Otro de los temas que podríamos tratar para este balance es el tema del conflicto armado y la atención a las víctimas, bien sea por desplazamiento, bien sea porque son víctimas de hace muchos años se encontraron en el Quindío o especialmente en Armenia como su residencia. ¿Cómo está esa atención a las víctimas durante el conflicto en este 2025? Bueno, pues desafortunadamente las cifras han incrementado notablemente. En el 2025 hemos recepcionado 188 declaraciones de hechos victimizantes, siendo el hecho victimizante más común el desplazamiento forzado. 152 casos de desplazamiento forzado, que en su mayoría vienen del Valle del Cauca. En su mayoría, claro. Buenaventura, Valle del Cauca. Entonces, pues es muy triste. Eso evidencia lo que todos ya sabemos, y es que el conflicto se ha reactivado en el país, y el departamento del Quindío siempre ha sido un departamento receptor de víctimas del conflicto armado. Sí, en estos momentos pues Armenia tiene una cifra de más de 20.000 víctimas de desplazamiento forzado, solamente Armenia, siendo un departamento tan pequeño. ¿Y cómo es la ruta de atención que se le hace a esta persona por parte de la persona? Claro, cada vez que llega una víctima de desplazamiento forzado, inmediatamente se les recepciona la declaración de víctimas, porque con el formulario, con la constancia de recepción de esa declaración de víctimas, el ente territorial, el municipio de Armenia, tiene la obligación de brindar una ayuda humanitaria inmediata a todas esas personas que llegan desplazadas. La ayuda humanitaria inmediata aplica por el hecho de desplazamiento forzado. Y entonces, pues dependiendo de las necesidades de esa persona, si no tiene dónde alojarse, si no tiene cómo suministrarse su alimentación, el municipio entonces le entrega una ayuda en esos componentes de alojamiento y de alimentación. ¿Durante cuántos días más o menos sería esa ayuda? Esa ayuda se entrega hasta que la unidad de víctimas valore esa declaración
y determine si incluye o no a esa persona en el registro único de víctimas. La unidad de víctimas tiene 60 días para hacer esa valoración de esa declaración. Entonces, en ese tiempo, en esos 60 días hábiles, el municipio tiene que garantizarles ayuda humanitaria a esa persona que ha llegado desplazada al municipio de Armenia para garantizar su alojamiento y su alimentación. No son víctimas del conflicto armado, pero sí son personas de una u otra manera, ya es una vaina más de gramática, desplazadas. Los que vienen de Venezuela, que de una u otra forma están en peregrinaje, a veces llegan a Armenia y se quedan, de una u otra forma son seres humanos y hay pues obviamente derechos que los cobijan. También buscan ellos ayuda en la personería. Muchísimo. Nosotros también atendemos muchos migrantes venezolanos, inmigrantes en general, de otras nacionalidades, pero en su mayoría son venezolanos. En estos momentos que ya se ha cerrado la inscripción en el registro único de migrantes venezolanos en el RUM, pues lo que hace la personería en casos urgentes donde la persona no alcanzó a registrarse, no alcanzó a acceder al permiso temporal de protección, es hacer solicitudes de refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que esas personas puedan acceder al menos al sistema de salud. Todavía desafortunadamente encontramos migrantes que no han resuelto su situación migratoria, que no accedieron a este estatuto temporal de protección, entonces sí toca acudir a la solicitud de refugio para que puedan acceder al servicio de salud, que son las solicitudes más recurrentes. Tenemos venezolanos a veces en el Hospital San Juan o en las clínicas en estado crítico, no tienen servicio de salud, no están afiliados a ninguna EPS, pues porque no han resuelto su situación migratoria. Entonces seguimos atendiendo muchos casos de esos todavía en la personería municipal. Usted me habla de no solamente inmigrantes venezolanos, ¿de qué otras nacionalidades pasan por Armenia o se quedan en Armenia? Claro que sí, llegan de otras, ¿Cómo de otras partes? Llegan ecuatorianos, incluso este año, por ejemplo, atendimos un norteamericano que estaba acá, llegó acá, no tenía nada, perdió sus documentos, entonces hay que activar también la ruta con la embajada correspondiente para garantizarle los derechos a estas personas. Personera, ¿qué se nos queda en el tintero de este 2025 en cuanto a la gestión que ha hecho la personería? Bueno, contarle también que pues este año activamos 62 rutas de atención, de estas 30 en casos de violencia intrafamiliar, 16 casos de abandono familiar, de adultos mayores que son abandonados, la mayoría en hospitales y clínicas del municipio, 11 casos de acoso escolar y 4 casos de violencia sexual. ¿Esto de acoso escolar se da de profesores a estudiantes o de estudiantes a profesores? Porque también se han visto. Es de todo, ¿cierto? Incluso a veces entre profesores o de profesores a estudiantes o entre estudiantes. O entre estudiantes también es algo muy común también, ya. Entonces pues la personería también ha tenido que activar rutas por acoso escolar. Pues contarle por último el tema de la vigilancia administrativa, ¿cierto? Una de las funciones que tiene la personería municipal es vigilar la gestión administrativa de las entidades del orden territorial y pues también tiene esa facultad disciplinaria, esa potestad disciplinaria de investigar y sancionar a los servidores públicos del orden municipal pues cuando se comprueba que han cometido alguna falta disciplinaria. Durante el 2025 aperturamos 34 indagaciones previas y 25 investigaciones disciplinarias como resultado del análisis pues como de las quejas presentadas por los ciudadanos. Pero también pues hemos venido trabajando fuertemente en las actuaciones preventivas, ¿cierto? En tratar de que antes de que los servidores públicos cometan la falta disciplinaria se puedan prever situaciones y se puedan corregir pues a través de seguimientos, de mesas de trabajo. Entonces durante este 2025 estuvimos trabajando en preventivas por la problemática de la estación del ferrocarril, por ejemplo, con el tema del funcionamiento de bomberos. Allí hicimos unas visitas a todas las sedes del Cuerpo Oficial de Bomberos, cómo estaban de dotación, cómo estaban pues en funcionamiento, y en unas mesas de trabajo logramos unos compromisos importantes por parte de la administración municipal para mejorar esas condiciones. También desde hace varios años se viene haciendo seguimiento a la implementación de la Ley 2126-2021, que es una ley que fortaleció las comisarías de familia, obligando a que los municipios les crearan de planta unos equipos interdisciplinarios, que eso era una problemática horrible, que en diciembre entonces las comisarías trabajaban era con contratistas y no había contratistas, entonces ya no se podían atender casos. Entonces esta ley obligó a que se crearan esos cargos de planta. Claro. En Armenia ya se cumplió con ese
con ese punto, pero igual siguen habiendo unas falencias en esas comisarías y la personería ha estado ahí vigilante de que las comisarías tengan todos los elementos necesarios para que puedan atender los casos 24/7, porque tienen que funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Usted habla ahorita de violencia intrafamiliar, ahí está el tema de violencia contra la mujer. ¿Han tenido acompañamiento relacionado con esto y si ha aumentado la cifra de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, ha aumentado la cifra. Desafortunadamente es una problemática que se sigue presentando mucho en nuestro municipio y sí, o sea, de los casos que conocemos, a veces llegan las personas a denunciar la violencia en contexto familiar o violencia de género, no siempre es en el contexto familiar, y la personería lo que hace es activar ruta. Muchas otras ocasiones ya la ruta se ha activado, ya se encuentra el proceso en la comisaría de familia, pero nos llegan quejas frente al trámite de ese proceso, entonces la personería lo que hace es intervenir, vigilar el proceso para que se respeten las garantías del debido proceso y el interés general. Las personas que, aunque uno no lo crea, desconocen que tienen derechos y que hay una entidad que propende para hacer un acompañamiento a la protección de sus derechos, ¿dónde deben acudir acá en la personería? Teléfono, dirección, si hay redes sociales, para tener un contacto también virtual, todo este tipo de acompañamientos. Sí, claro que sí, la personería municipal se encuentra ubicada en la carrera 14, número 2114, al lado de la Plaza de Bolívar. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y 2 a 5 de la tarde. También atendemos de manera virtual, tenemos un correo electrónico donde recibimos a diario muchísimas peticiones, denuncias, a cada una de ellas se les da el trámite correspondiente. ¿Cuál es el correo? Perdón. comunicaciones@personeriaarmenia.gov.co, y también tenemos una página web a través de la cual también pueden realizar sus quejas, peticiones y denuncias. Allí hay un módulo de PQR que es www.personeria-medioarmenia.gov.co. Y aunque no lo creamos, ahora sí, ya para terminar, hay mucha gente que no falta el avivato, que cree que en la personería cobran y sirve de intermediario, totalmente gratis. Los servicios de la personería son totalmente gratuitos. Tenemos un equipo humano que capacitamos constantemente. La personería municipal cada año formula un plan de capacitación muy ambicioso. Cada 15 días nos reunimos todo el equipo de trabajo pensando en eso, siempre en mejorar la prestación del servicio, en actualizar los conocimientos de los temas más frecuentes que llegan a la personería, y todas esas atenciones y todos los trámites de la personería son gratuitos. Personera, gracias por estar en elquindiano.com y estamos pendientes del trabajo que hagan. Muchas gracias, Robinson, a ustedes.